La clase de hoy es una continuación de la clase pasada. Voy a hacer un pequeño, lo menor posible resumen de la clase pasada. No vamos a entrar en todos los detalles, etcétera, porque para eso está, gracias a Dios, grabada, así que la pueden ver cuando quieran. Y hoy vamos a avanzar. Vamos con el pequeño, menor posible resumen de la clase pasada. Hablamos, primero que nada trajimos una historia en el Tanaj, en los profetas, sobre Yoina. Yoina, creo que se llama Jonás en castellano, donde Dios lo manda a profetizar en la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad donde no había judíos, era toda una ciudad enorme, 120.000 personas, 1.200.000 personas, sea como fuere, no judíos. Y Dios lo manda a Yoina, a Nínive, a profetizar que va a destruir toda la ciudad. La gente de Nínive básicamente, ayunan y se visten de ropa de arpillera, y Dios, así nos cuenta el Talmud Bavli de Babilonia, vio sus acciones. Dios no vio ni los ayunos, no vio ni las ropas de ellos, vio sus acciones. Así dice el versículo. Y entonces decidió Dios no destruir Nínive, ni a toda la gente de ahí, por supuesto. De acá aprende el Talmud Bavli que este es un clásico ejemplo de tshuva. ¿Qué significa tshuva? En sus términos más sencillos, tshuva, vamos a detenernos hoy solamente en el tema arrepentimiento. Ya sé que tshuva tiene un concepto mucho más profundo de retorno a Dios y a la esencia. Está todo bien, es correcto todo eso. Pero vamos a tratar de entender, en el contexto de lo que estamos estudiando, para Bnei Noach, si hay una mitzvah, hay una obligación de tshuva, y en qué consiste esa obligación, en términos sencillos. Así que esto es lo que dice el Tanaj y el Talmud Bavli. Perfecto. Para Bnei Noach hay tshuva. ¿Cuál es la prueba? Nínive. Claramente. Punto. Después trajimos varios lugares del Talmud Yerushalmi, que ya expliqué la clase pasada, la diferencia, etc. En un lugar, en Talmud Yerushalmi dice que Bnei Noach no tienen kapara. Esta es la palabra específica del Talmud. Kapara literalmente significa expiación. Hay quienes quieren traer, incluso el Rebbe lo trae en un par de notas también. No es que es un invento de algunos y no es así. No. Es algo real. Quienes quieren traer de esta frase, digamos, del Talmud Yerushalmi, que la explicamos ampliamente en clase pasada, que los judíos tienen kapara, expiación, y los no judíos no tienen kapara, así es el Talmud, no tienen expiación, punto. De acá aprendemos, Bnei Noach no existe tshuva. Para Bnei Noach no existe tshuva. Pero los comentaristas del Talmud Yerushalmi, que son básicamente dos, Pnei Moshe, Korban Oida, son famosos, ellos traen claramente que la frase en el Talmud está hablando de expiación a través de korbanos, ofrendas. Claramente, Bnei Noach no tienen ofrendas de expiación en el templo, en el Beis Hamikdash, que se ha reconstruido rápido en estos días. No había esto. Sí había ofrendas se llaman nedarim, nedavois, ofrendas de dadivosidad. Uno quiere ofrendar algo, etcétera, que se llamaba ofrendas de tipo holocausto, oilo. Eso sí existía para Bnei Noach, que podemos discutir si existe hoy en día también, que sí, pero no lo recomiendo, pero es otro tema. Entonces el Talmud Yerushalmi en este lugar no es una prueba para decir que Bnei Noach no tienen el concepto de tshuva, no pueden hacer tshuva, porque está hablando de otra cosa, está hablando de ofrendas. Listo, dejamos Talmud Yerushalmi. En el Midrash Tanhuma, que no trajimos todas las frases, también dice ahí claramente que Bnei Noach no tienen tshuva. Tshuva es solamente para los judíos, no es para Bnei Noach. Entonces ya tenemos Talmud Bavli discutiendo con Tanhuma, con el Midrash Tanhuma. Bien, Talmud Yerushalmi en otro lugar dice claramente que si me vas a traer una prueba de las personas de Nínive que hicieron tshuva, y de ahí que Bnei Noach pueden hacer tshuva, momento, la tshuva de las personas de Nínive no fue plena. Esto es lo que dice el Talmud Yerushalmi en otro lugar, no fue completa. No valió, por así decir. Entonces claramente tenemos una discusión entre el Talmud Yerushalmi, el Talmud Bavli, no sabemos dónde estamos parados, si Bnei Noach tienen tshuva, no tienen tshuva, ok. Trajimos otra opinión, posterior al Talmud, muy posterior, Ramat de Fano, Menachem Azaria de Fano, año 1600 y pico. Él dice claramente que Bnei Noach no existe tshuva para Bnei Noach. No existe una cosa así, no hay. Por lo menos no hay una mitzvah. De esto estamos discutiendo, no hay una mitzvah
¿Qué quiere decir la palabra mitzvah en términos sencillos? Una orden, una obligación. Una persona hizo algo que está mal. Para el judío hay una obligación de arrepentirse, de confesarse. Para Bnei Noach no hay esta obligación. Esto no quiere decir, incluso en la opinión de Ramá de Fano, esto yo no lo dije en la clase pasada, pero me pareció obvio, lo digo hoy claramente, esto no quiere decir que está prohibido para Bnei Noach hacer tshuva, de acuerdo a la opinión de Ramá de Fano, que dice que no existe la mitzvah de tshuva para Bnei Noach. No, simplemente no es una mitzvah, no es una obligación. ¿Pero está mal? No, arrepentite, etc. Pero no quiere decir que esté mal, ni es una mitzvah. ¿Y qué hace Ramá de Fano con toda la historia de Nínive? Entonces él trae dos soluciones, básicamente. La primera solución es que era mucha gente. Y cuando es mucha gente, esto despierta la misericordia de Dios. Entonces Dios, digamos, aceptó el arrepentimiento de ellos, a pesar de que no tiene nada que ver el arrepentimiento con Bnei Noach, según la opinión del Ramá de Fano. Y la segunda opinión que él trae por qué la historia de Nínive funcionó, digamos, la tshuva, a pesar de que no están obligados Bnei Noach, es porque Bnei Noach, en ese momento, ellos cumplieron incluso con lo que dice la Torá. Nuestros sabios, no voy a entrar en todo el detalle de vuelta, nuestros sabios alivianan un poco la obligación de devolver lo robado para que sea más fácil hacer tshuva, pero la Torá es más estricta, digamos. Bnei Noach, en ese momento, las personas de Nínive, ellos fueron más estrictos, fueron según la ley de la Torá, no según la permisibilidad, no sé cómo se diría, indulgencia de nuestros sabios. Entonces, por eso Dios lo aceptó. Pero en general, Bnei Noach no tienen tshuva, olvídate. Este es Ramá de Fano. Muy bien, hasta acá llegamos a la clase pasada. Hoy vamos a estudiar un texto del Mabit. Mabit es Moishe ben Yosef, de la ciudad de Trani. Así se llamaba. Por eso Mabit, Moishe Mem ben Yosef Mabi, y la tes es Trani. Así se llamaba. Y este es un personaje interesante. Era el rabino principal de Tzfaz, en el norte de Eretz Israel, en la época en la que vivió ahí el Arizal, Reb Moshe Cordovero, Yosef Karo, que fue el autor del Shulchan Aruch. Estamos hablando de que este era el rabino de todos ellos. Un gigante, un gigante. No son tan conocidos sus escritos, existen también responsas de él. Él escribió un libro, se llama Beis Elohim, la casa de Dios. Yo no estudié todo el libro, solamente esta referencia en particular. El texto es interesante, el texto muestra la diferencia que hay entre tshuva para judíos y tshuva para no judíos. Hoy no vamos a estudiar todos los detalles de tshuva para judíos, porque no es este el contexto de la clase, no importa, digamos, pero sí vamos a estudiar las partes específicas donde él habla de tshuva para no judíos. De aquí, del texto que vamos a estudiar ahora, de adentro, por lo menos algunas partes, se desprenden varias cosas. La primera cosa que se desprende es, de acuerdo al Mabit, claramente para Bnei Noach existe tshuva y tiene una actividad concreta, sirve. De acuerdo al Ramá de Fano que trajimos antes, ni sirve hacer tshuva, olvídate. Y en el caso de Nínive sirvió, bueno, porque era mucha gente, porque fueron muy estrictos consigo mismos, pero no sirve hacer tshuva para Bnei Noach. Ni como mitzvah, porque no están obligados, y esto el Ramá de Fano lo dice claramente, y ni siquiera como opcional. Tenés ganas, y a mí qué me importa, diría Dios. Igual no sirve para nada que hagas tshuva. Este es el Ramá de Fano. Pero para el Mabit no es así la idea. De ninguna manera. Simplemente que hay una diferencia entre tshuva para judíos y tshuva para no judíos. Y él plantea 3 o 4 diferencias. 4 diferencias. Para que nadie se quede, digamos, con la mitad de la cosa por si no escuchan toda la clase. Después del Mabit vamos a traer la opinión hasídica. Vamos a traer un midrash, una explicación del Rebbe sobre ese midrash, y después una explicación concreta del Rebbe sobre tshuva para Bnei Noach. Y el Rebbe va en una nota, en un lugar solo. El texto que vamos a leer es duro. Es duro, hay que agarrarse a la silla y hay que tratar de ponerle la cabeza, porque va a ser duro, no en términos conceptuales de el rabino está hablando mucha profundidad. No es muy profundo, pero va a ser duro en términos de tragarlo, masticarlo y tragarlo y saber dónde uno está parado. Pero en una nota, en una parte de una nota, el Rebbe da vuelta todo lo que estamos estudiando. Todo lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, ya lo escuché de diferentes lugares, los rabinos andan diciendo que para Bnei Noach la única tshuva que existe es de ahora en adelante. Olvídate, no podés reparar el pasado. No existe eso. No existe.
Entonces uno bueno, yo particularmente soy judío, pero imagino que una persona que escucha, mira, por cuanto sos un Ben Noyaj, no tenés arreglo, olvídate, todo lo que hiciste mal, se acabó en el sentido negativo, a lo sumo, como vamos a estudiar en un minuto, podés zafar, podés salvarte del castigo, ok, por lo menos no vas a ser castigado, pero lo que hiciste mal quedó ahí como si fuese una mancha, y no hay arreglo. Esto es el común conocimiento de la gente, y el Mabit lo va a decir claramente, pero el Rebbe en una nota da vuelta a todo esto, y nos deja, por así decir, con una puerta abierta, gigante, enorme. Bien, dicho esto, vamos al Mabit, pero una pequeña introducción antes de estudiar este texto. No vamos a leer todo el capítulo, es un solo capítulo, el capítulo 14, que no es extremadamente largo, pero no vale la pena leerlo todo. Vamos a pasar demasiado tiempo en términos que no nos interesan, no nos hacen la cosa. Pero dos veces menciona una expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora vamos a ver cuál es la expresión, paciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estos rabinos escribían, todo lo que ellos escribían tiene un porqué, un orden, una metodología, una estructura. No se ponen palabras así porque sí. Cuando uno habla, a veces uno habla de más, repite las cosas, porque es la forma coloquial de lidiar con el mundo. Pero cuando uno escribe, uno debería ser por lo menos bastante estricto, de no escribir 2 veces lo mismo, no decir 3 veces la misma palabra, en la misma oración, queda feo. Ok, el Mabit escribe una expresión fundamental para entender lo que vamos a estudiar. Y a propósito digo esto antes y después lo leemos en el texto. El Mabit trae que Tshuva para Bnei Noyaj tiene varios problemas, vamos a ver cuáles son, paciencia, 4 problemas, siempre y cuando, y esta es la expresión y lo dice 2 veces, siempre y cuando no retornan hasta Dios con todo su alma y con todo su ser. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Concretamente hablando, el Mabit no lo explica. Él no dice nada de esto. Pero las 4 diferencias que ahora vamos a estudiar, y plantea las 4 diferencias como diciendo, olvídate, para Bnei Noyaj, Tshuva no funciona, no sirve para nada. ¿Cuándo es que no sirve para nada? De vuelta, cuando nos retornan a Dios con todo su alma y con todo su ser. Quiere decir que el Mabit no está diciendo, olvídate, como el Ramat de Fano, olvídate, Tshuva para Bnei Noyaj, no tiene ni sentido, ni te gastes, estás perdiendo el tiempo. A Dios no le importa tu sentimiento, en términos de Tshuva, ¿no? Tu sentimiento, ni cómo retornar, olvídate, eso es cosas para judíos. El Mabit dice, no, para, no es así. Hay, entre comillas, dificultades para la Tshuva de Bnei Noyaj, sí, hay algunas cosas que no suenan muy bien, son dificultosas, problemáticas, ¿cómo las vamos a estudiar? Siempre y cuando no retornen a Dios con todo su alma y con todo su ser. El Mabit mismo, que es un texto fuente que habla sobre Tshuva para Bnei Noyaj, él mismo está dejando, 2 veces lo repite, él mismo está dejando claro que todo lo que voy a decir tiene una condición. Si no se cumple esa condición, entonces todo lo que voy a decir no tiene mucha aplicación tampoco. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando uno estudia un texto fuente de nuestros sabios, etc., cuando uno estudia un texto, uno tiene que tener claro qué es lo que está estudiando, qué es lo que está diciendo el texto. Está poniendo comas, puntos, peros, pero esto, pero lo otro. ¿Qué quiere decir cada uno de esos peros? ¿Qué me está indicando? ¿Qué me está enseñando cada expresión? Hay que ser cuidadoso con esto. Surge del Mabit, que claramente, para Bnei Noyaj, claro que hay Tshuva. Y claro que sirve. Y sirve en este mundo y en el mundo por venir. Y es poderosísimo. Pero tiene que ser en serio. Y para los judíos, obvio, también tiene que ser en serio. Si yo hago un pecado y me golpeo el pecho, ¡ay, pobrecito, lo que hice estuvo mal! ¿Qué Tshuva es eso? Anda a pasear. No funciona. Tiene que ser sincero, tiene que ser con el corazón completo, etc. Bien, vamos a estudiar el texto. Después de que te expliqué en general, este es el capítulo 14 del portal de Tshuva, de un libro que se llama Beis Elohim. No lo busquen en castellano porque no lo van a encontrar en ningún lado. No es un texto clásico conocido. Pero bueno, así. Después de que te expliqué en general que la Tshuva principalmente es para el pueblo de Israel, en el capítulo 13, que no lo estudiamos,
voy a decirte en particular varias diferencias que hay entre tshuva para el pueblo de Israel y, presten atención, el texto concreto, tshuva para las naciones idólatras que había en los años de antaño. Este es el texto. ¿Qué está diciendo el Mabit con esto? ¿Está hablando de nosotros que estamos ahora participando de una reunión? No. ¿De qué está hablando? Está hablando de los pueblos de Canaán, en la época que el pueblo judío entró en la tierra de Canaán. Está hablando de Mitzrayim, los egipcios, no los egipcios que hoy están en Egipto, haciendo yo que sé qué cosas están haciendo, sino estás hablando de los egipcios originales que estaban en Egipto cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Está hablando de los Moabim y Amoinim y qué sé yo, todos los pueblos que ya no existen más. No están más. Ellos, por eso dice, los pueblos de antaño. ¿Cuáles son las diferencias? La primera diferencia y la principal diferencia, que tshuva para el pueblo de Israel funciona en este mundo y en el mundo por venir. Dios no te va a cobrar nada en el mundo por venir cuando hagas tshuva. Y tshuva, ya sé que estoy repitiendo, así que paciencia. Tshuva para las naciones mencionadas, cuando no retornan a Dios con todo el alma y con todo su ser, no sirve excepto en este mundo. Solamente en este mundo, para que no sean castigados por los pecados, pero no sirve en el mundo por venir. Olvídate. En el mundo por venir, Dios te va a cobrar todo lo que hiciste mal. Esta es la primera diferencia que el Mabit plantea. Después yo me subrayé algunos puntos nada más. Algunos puntos nada más. Que son interesantes. Dice que las naciones de idólatras mencionadas, Beshanim Kadmoiniois, en años de antaño, sea lo que fuera que él quiera decir, yo lo entendí de esta manera, cuando no retornan, acá viene la repetición, cuando no retornan a Dios como fue mencionada, con todo su alma, con todo su ser, sea lo que fuera que quiere decir, no sirve sino en este mundo solamente y no en el mundo por venir. Porque las personas de Nínive, cuando ellos retornaron de sus malos caminos, su retorno solamente les sirvió para que Dios no los castigue, que es lo que él está tratando de explicar. Pero no sirvió, digamos, para tener vida en el mundo por venir, o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué solamente sirve tshuva en este mundo para Bnei Noach y no en el mundo por venir? Porque tshuva es una mitzvah. Es uno de los 613 preceptos, o sea, de los 248 positivos, que le fueron dados solamente al pueblo de Israel. Esto es lo mismo que dijo el Ramá de Fano. Le fueron dados al pueblo de Israel para retornar en tshuva, en arrepentimiento, y confesarse frente a Dios. Y es mucho más poderoso cuando una persona fue mandada a hacer algo y lo hace, que cuando la persona no fue mandada a hacer algo y lo hace igual. Ahora explico esto. Y por cuanto los Bnei Noach no fueron mandados a hacer tshuva, no es una mitzvah para ellos, entonces no es tan poderosa como la tshuva del pueblo de Israel. La tshuva del pueblo de Israel sirve en este mundo, en el mundo por venir. Para Bnei Noach solamente en este mundo. Chao. ¿Por qué es más poderoso cuando alguien fue mandado a hacer algo y lo hace, que cuando alguien no fue mandado a hacer y lo hace? Muy simple. Porque la palabra mitzvah, el concepto de una mitzvah, más allá de ser un mandato, es una unión con Dios. Es mucho más poderoso que Dios diga, vení, hacé esto y con eso te unís conmigo, a que uno diga, y yo tengo ganas de hacerlo para unirme a Dios. ¿Y quién te dijo que Dios quiere que lo hagas? ¿Quién te dijo que Dios se va a unir con vos cuando hagas eso? Dios no te mandó a hacerlo. Dios no se unió a sí mismo con la persona que está decidiendo hacer esto. Paréntesis, no está en este texto y es para analizarlo en profundidad, quizás en algún otro momento. El Rambam trae, Maimónides trae que sí, y esto lo vimos en la clase pasada, si no me equivoco, ahora se me están mezclando los cables en la cabeza, pero Maimónides trae que si un no judío quiere cumplir una mitzvah de las otras mitzvot, esto lo vimos en otra clase, de tzedaka, sobre si Bnei Noach están obligados a dar tzedaka o no. El Rambam trae como ejemplo de una mitzvah que Bnei Noach no están obligados a hacer, tzedaka, justamente. Tzedaka, caridad o lo que sea que quiere decir. Entonces surge de la opinión de Maimónides que Bnei Noach no están obligados a dar tzedaka. Pero Maimónides dice claramente que si lo quieren hacer, y dice así con estas palabras, para recibir recompensa, lo pueden hacer.
no les vamos a impedir, así dice Maimónides, no les vamos a impedir hacer esa mitzvah. ¿Qué quiere decir recibir recompensa? Hay quienes quieren explicar que esa recompensa solamente se aplica a este mundo, como la satisfacción de ayudar a otro y nada más. Pero la traducción simple, y esto no lo digo yo, sino que lo dice el Radvaz. Radvaz fue el maestro del Arizal, David Ben Zimri se llamaba. Estamos hablando de gigantes de la Toira. El Radvaz dice claramente que un Ben Noyach que cumple una mitzvah de las 613 mitzvot, que no está obligado a cumplir, porque no es parte de sus mitzvot, recibe recompensa como alguien que cumple un precepto que no fue mandado a hacer. Como acabo de explicar, no es tan grande la recompensa como la de un judío, que fue mandado a hacerlo, y va y lo hace y tiene su recompensa, pero de cualquier manera tiene una recompensa. Esto lo dice el Rambam claramente. Entonces, esta es la primera diferencia que plantea el Mabit de la tshuva de los judíos y la tshuva de los no judíos. Para los judíos sirve en este mundo y en el mundo por venir, para los judíos solamente sirve en este mundo, no sirve en el mundo por venir. Segunda diferencia es el concepto de que tshuva es una bondad divina, porque el intelecto sano, digamos normal, no dicta que una persona peque o llegue a pecar y transgreda la palabra de Dios y después se expíe lo que esa persona hizo con una expresión de sus labios, llámese la confesión frente a Dios. Decís perdón y ya está, arreglaste todo. No es lógico. Mirá el lío que hiciste, el desastre que hiciste. Dios dijo esto y vos no lo hiciste. Y solamente decís perdón y ya está. No tiene lógica, dice el Mabit. Y esto es solamente la maravillosa bondad divina que Dios hace solamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son sus hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que recibieron su Torá y todas las mitzvot en el monte Sinai. Pero no para Bnei Noyach. ¿Por qué? No lo dice así claramente, pero esto es lo que está diciendo Mabit. ¿Por qué Dios sería tan bondadoso con Bnei Noyach para aceptar la tshuva de ellos? Cuando se arrepienten y se confiesan, etc. ¿Por qué? Si no aceptaron todo el resto de las mitzvot. Es verdad, nadie les preguntó, y esto también es discutible. Y nuestros sabios cuentan que cuando Dios fue a entregar la Torá, repartió o paseó la Torá por montones de pueblos, a ver si la recibían o no, y la gente lo negó. No recibimos la Torá, no nos interesa, nosotros queremos matar, robar, etc. Y el pueblo de Israel dijo, nace benishma, haremos y escucharemos, qué lindo. Y cualquiera podría preguntar, de los que estamos acá o los que escuchen, lo que sea, y a mí nadie me preguntó. Si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese dicho que sí. ¿Y ahora qué hago? Sí, es verdad, pero no estábamos ahí, no estaban ustedes ahí, entonces tampoco tiene sentido la pregunta. La realidad es esta, y se acabó. Bien, entonces, las otras naciones no recibieron todos los preceptos que recibieron los judíos, y entonces la bondad divina de hacer tshuva, de poder arrepentirse y confesarse, etc., es para el pueblo judío nada más, no es para Bnei Noyach. Esta es la segunda diferencia que plantea el Mabit, Chesed Hashem, bondad divina. Después él dice claramente, como dijimos antes, en nombre de Ramad Esfano también, y él lo mencionó y yo lo expliqué también, tshuva no es una mitzvah, no fueron obligados los Bnei Noyach a hacer tshuva, no es una mitzvah. Y es suficiente, al no ser una mitzvah, que puedan arrepentirse de manera tal de no ser castigados en este mundo. Así explica el Mabit. Entonces, ¿cuál es la tshuva para el pueblo de Israel? No ser castigado en este mundo ni en el mundo por venir. Tshuva para Bnei Noyach, no ser castigado en este mundo. En el mundo por venir, olvídate. Como dicen las profecías, que va a haber un gran juicio y las naciones serán juzgadas. Y bueno, lo que cada uno hizo lo tendrá que pagar. Así explica el Mabit. Y la cuarta diferencia, otra diferencia que hay entre la tshuva del pueblo de Israel y tshuva de las naciones mencionadas, volviendo al comienzo del capítulo 14. ¿Qué quiere decir mencionadas? Las naciones idólatras de antaño. Sea lo que fuera que quiere decir. ¿Cuál es la cuarta diferencia? Este es interesante como lógica. Dice así. Tshuva de muchos en el pueblo de Israel, muchas personas haciendo tshuva, sirve no solamente para las personas que hacen tshuva, sino también para los individuos que no hacen tshuva, también sirve para ellos. El mérito de muchos se sostiene para los pocos que no hicieron tshuva,
de manera tal que no sean destruidos por sus pecados en este mundo. Es decir, cuando muchos judíos, está hablando de los judíos, cuando muchos judíos hacen tshuva, ayuda a los judíos que no hicieron tshuva. Bien, hasta que estos que no hicieron tshuva retornen para no ser castigados también en el mundo por venir. Entonces, el judío que hizo tshuva ahora en este mundo, él no es castigado en este mundo, y en el mundo por venir tampoco, porque hizo tshuva. Los que no hicieron tshuva, les sirve la tshuva de los otros para no ser castigados en este mundo. En el mundo por venir, y bueno, eso es tu tshuva particular. Tenés que hacerte cargo de tus propias cosas. Esto es para los judíos, lo que no es el caso con las naciones mencionadas, se lo repite una y otra vez, Shanim Kadmonis, años de antaño. Las naciones mencionadas, la tshuva no sirve sino para aquellos que retornan. Paréntesis, lo agrego yo, no está en el texto. Entonces, ¿existe retornar? Sí, claro que sí. El Mabit no opina, como el Ramá de Fano, que no existe tshuva y no sirve para nada que un no judío haga tshuva. No opina lo mismo. Sí existe tshuva, claro que sí. Y ojalá les sirva, dice. Ojalá les sirva. Y solamente sirve para aquellos individuos que retornan a Dios. Esto es lo que dice el Mabit. Esta es la clásica fuente de donde se extrae que tshuva para Bnei Noach solamente sirve de aquí en adelante. Y no para atrás, por así decir. En otras palabras, no en el mundo por venir. Solamente sirve en este mundo, de aquí en adelante no te van a castigar. Ok, ya está, no te van a castigar. Pero en el mundo por venir te van a dar con un caño. Porque no tenés forma de reparar lo que hiciste antiguamente. Esto es lo que dice el Mabit. Podríamos terminar la clase acá. Ya planteamos todas las opiniones que hay. Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, Midrashim, el Ramá de Fano, el Mabit y a otra cosa. Pero nos queda por entender la perspectiva hasídica de todo esto, que en mi humilde opinión es extremadamente interesante. Y vamos paso a paso, no es pashut, no es fácil, pero vamos de a poquito. Primero un midrash. Este midrash está en Breishis Rabbah, es un midrash Rabbah, así se llama. Esto sí está en inglés, no sé si en castellano, pero en inglés, en Sefaria está. Esto está en la sección 22 de Breishis Rabbah. Dentro de la sección 22, el capítulo número 13. Son pequeños capitulitos, ahora no importa toda la estructura del midrash. Está hablando ahí de Caín. ¿Caín hizo tshuva o no hizo tshuva? ¿Qué pasó con Caín? Caín, por supuesto, mató a Hebel, es una teoría archiconocida. ¿Y después qué pasó? La Torá nos cuenta, Vayetze Caín milifnei Hashem, salió Caín de frente a Dios. Este es el versículo. El Midrash quiere explicar este versículo y trae diferentes opiniones. Yo no voy a entrar en todas las opiniones para poder avanzar y terminar el concepto. Dice Rabbi Hama, en nombre de Rabbi Hanina, Bar Rabbi Yitzchok. ¿Qué quiere decir que salió Caín? Salió Caín de frente a Dios. No sé, se terminó la conversación y ya está. ¿Por qué hay que enfatizar? La Torá enfatiza, salió Caín. ¿Salió a dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Cómo salió? Dice el Midrash, salió alegre. Yotza Sameach. Estaba contento, Caín. Estaba muy contento. Como vemos también otro versículo donde aparece el mismo concepto, que Aarón sale a recibir a Moishe cuando Moishe vuelve de Midian hacia Egipto, para en la práctica comenzar todo el proceso de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Aarón sale a recibir a Moishe con mucha alegría. Porque la Torá misma dice, va a estar muy contento. Entonces vemos que yoitze, salir, es con alegría. Bien. ¿Qué pasó cuando salió con alegría? Se encontró con él Adam Arishon, el primer hombre, su papá. Imagínense, acá tenemos un hijo que acaba de matar a su hermano y ahora se encuentra con papá, el padre de los dos. El primer hombre le preguntó a Caín, ¿qué fue de tu juicio? Obviamente el primer hombre, Adam, sabía perfectamente que Caín lo mató a Hebel, ya era conocido, salió en todos los diarios, y se publicó en todos los grupos de WhatsApp. Todo el mundo sabía. ¿Quién era todo el mundo? Adam, Caín y Java, nadie más. Pero todo el mundo sabía y no había WhatsApp, pero no importa. Que Caín mató a Hebel. ¿Qué fue de tu juicio? Le preguntó Adam a Caín. Le contesta Caín, presten atención. Hice tshuva, dice Caín, hice tshuva. Y ya está, me arreglé. Se terminó el asunto.
Después la historia de Caín, qué pasa con él, no importa, termina matándolo Lemech 7 generaciones después. Okay, es otra historia. Pero Caín dice claramente, hice tshuva y me arreglé. Entonces Adam Arishon empezó, por así decir, a hacer así con las manos en la cara. ¡Ay, ay, 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 ay! Empezó a lamentarse, por así decir, y dijo, ¡ah! Esta es la fuerza de tshuva. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Un tipo mató a su hermano, tuvo un enfrentamiento directo con Dios, que obviamente sabe todo, y la historia es conocida, le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Es toda una historia conocida, la pueden leer. El tipo hizo tshuva, y ya está, se terminó. ¡Wow! Dice Adam, si yo hubiese sabido, continúa el texto, yo no sabía la fuerza que tenía tshuva. ¿Por qué? ¿En qué está pensando Adam? Yo comí un fruto que no podía comer, estaba prohibido. Dios me dijo claramente que estaba prohibido. Después mi esposa, bueno, toda la historia ahí que no viene ahora al caso, cómo fue toda la historia. El punto es que yo comí también. Y Dios, por así decir, me decretó muerte para mí, para toda mi descendencia. El mundo se hizo un desastre por mi culpa, me echaron del Gan Eden, del paraíso. Si yo hubiese sabido que se podía hacer tshuva. Inmediatamente se levantó Adam Arishon, el primer hombre, y dijo en el Salmo 92, Mizmor Shilo de Shabbos, un cántico, una canción para el día de Shabbat. Shabbos tiene las mismas letras que Toshev, tshuva. ¡Oh! ¡Qué impresionante que es la tshuva!, dijo Adam Arishon. Impresionante. Y después, simplemente para terminar la idea, dice Rabbi Levi, esta canción, este cántico, este salmo lo dijo Adam Arishon. Y fue olvidado desde la generación de él hasta que vino Moshe Rabbeinu y él lo renovó en su nombre. Como está escrito, Mizmor Shir Yom HaShabbos, un cántico, una canción para el día de Shabbos, Toshev, Tshuva, Toiv lehoides Lashem. Es bueno confesarse a Dios. La gente traduce, esto es el Midrash. No voy a entrar en toda la discusión ahora sobre cada traducción del Salmo, no importa, pero la gente traduce en general, es bueno agradecer a Dios, y está bien la traducción, pero en el contexto que el Midrash trae, es bueno confesarse. Wow, Tshuva es vidui, confesión. ¿Qué significa Mizmor Shelem HaShabbos? Una canción para el día de Shabbos de Tshuva. ¿Qué es Tshuva? Lehoides Lashem. Confesate. Y el primer hombre, por así decir, se lamentó a sí mismo. Si yo me hubiese confesado, si yo hubiese sabido esto. Ok, encontramos entonces que Caín hizo tshuva. Caín, y el primer hombre le está diciendo, wow, qué poderoso que es esto. Caín era judío. No, señor, no existían los judíos. ¿Qué me estás hablando? Tampoco era Ben Noyaj, porque Noyaj tampoco había nacido. Pero claramente no era judío. Quiero decir, obviamente, era dentro de la categoría de Bnei Noyaj. Este es Caín. Entonces, ¿existe tshuva para Bnei Noyaj o no? Ok, Caín en la práctica fue castigado en este mundo. Caín fue castigado en el mundo por venir también. Pero el punto es que estamos aprendiendo tshuva de Caín. Vamos ahora a una sija del Rebbe, una charla del Rebbe. Esta charla está en el volumen 35 del Likutei Sichos, de las charlas del Rebbe. Esto el Rebbe lo dijo en 1972. Un pedacito pequeño, es una charla larga que no la vamos a estudiar. Pedacito muy pequeño, dice así. Caín tuvo un hijo que se llamó Hanoch. Y la Torá nos cuenta que Caín construyó una ciudad y le puso a esa ciudad el nombre de su hijo Hanoch. ¿Qué es todo esto? ¿A mí qué me importa? Que construyó la ciudad. La Torá no tiene relatos que están de más. ¿Para qué trae esto la Torá? Entonces el Rebbe explica que todo este asunto, de vuelta, yo estoy recortando algo, todo este asunto del relato del nacimiento de Hanoch y su hijo, y que Caín construyó una ciudad que se llamó Hanoch también, esto nos muestra que en Avodas HaTshuva, el servicio de Tshuva, el concepto de Tshuva, no alcanza confesión y reconocer el pecado. Dios, hice algo que estuvo mal, hice A, B, C, lo siento mucho, reconozco que no estuvo bien, etc. No alcanza esto. Como Caín mismo le dice a Dios, soy tan grande es mi pecado que no lo podés perdonar. Él reconoció que lo mató al hermano al final. Y reconoció que estaba mal. Dios, no me podés perdonar. Pará, si vos podés perdonar y hacer cualquier cosa, perdoname a mí también. No alcanza con esto.
Y también, tampoco alcanza el castigo que fue decretado por Dios sobre Caín de salirse de Gan Eden y asentarse en la tierra de Noid, que significa ser deambular, ser nómade de un lugar a otro, etcétera. No alcanza esto. Reconociste el pecado, te arrepentiste, te aguantaste un castigo, etcétera, no alcanza. Sino que también la persona tiene que hacer una actividad. Y el Rebbe acá cita de otro comentario, dice así: hacer alguna mitzvah que sea lo opuesto de la transgresión que hiciste, porque con esto podés reparar el pecado que hiciste. Después de que Caín destruyó un alma, lo mató a su hermano Hebel, ¿qué hizo? Se ocupó de que nazca un hijo, se ocupó de recuperar, por así decirlo de alguna manera, un alma. Como dice la Toira, Caín conoce a su esposa y tuvo un hijo y lo llamó Hanoch. Y no solamente esto, no solamente que Caín hizo algo opuesto a su pecado, tuvo un hijo después de haber matado a alguien, a su hermano, sino que más aún, fue y construyó una ciudad, trató de construir el mundo y le puso a esa ciudad el nombre de su hijo. Enfatizó y publicó cuál es el seider, el orden de hacer tshuva, cómo se hace tshuva. No alcanza con gritar constantemente a Dios y llorarle y suplicarle, etc. Anda y hace un binyan, una construcción en el mundo, hace algo útil, que esté fuera de tu propio tikkun, de tu propia reparación como asesino en el caso de Caín. Hace algo en el mundo, que quede, digamos, en el mundo algo que sea un movimiento opuesto a todo lo que vos hiciste. En este caso, construcción, agrandar, dar para otros, una ciudad entera, donde andás a ver cuánta gente vivió en esa ciudad, etc. Esto es lo que el Rebbe extrae de, por así decir, por llamarlo de alguna manera, el primero que hizo tshuva, Caín. Y no solamente fue el primero que hizo tshuva, sino que Adam HaRishon, el primer hombre, aprendió, en las palabras de Midrash, la fuerza de tshuva de su propio hijo, Caín. Y él mismo se arrepintió. Si yo hubiese sabido esto antes, cuán diferente hubiese sido el mundo. Esto es, entonces, aparentemente, existe tshuva para Bnei Noach, y esto es una prueba clara. Estamos hablando de Caín, estamos hablando del primer hombre. Y Caín no solamente hizo tshuva, sino que te está mostrando cómo se hace tshuva. Tenés que ir en contra de tu propia transgresión, sea lo que fuere que fue la transgresión en ese momento. Hace una actividad concreta en el mundo. Concreto quiere decir no solamente algo en el corazón, que uno dice me arrepiento y me confieso. Hace algo. Caín se armó una ciudad entera, sea lo que fuere que quiere decir, no sé cuánta gente había ahí, pero hizo una ciudad. Tuvo un hijo e hizo una ciudad. Ok. Este es Caín, entonces ¿existe tshuva o no? Y aparentemente sí. Ahora vamos a otra sija del Rebbe, otra charla del Rebbe, que esta es la charla, por así decir, que es una charla larga y compleja. Esto es una charla que está en otra sija del Rebbe, en volumen 6, en Parshas Va'eira. Esto el Rebbe lo dijo en 1965. En esta charla, que tampoco vamos a estudiar entera, el Rebbe lidia con Paroi. Paroi, ¿hizo tshuva o no hizo tshuva? Paroi es de Faraón, de la época de Moshe Rabbeinu. ¿Hizo tshuva, no hizo tshuva? ¿Qué pasa con Paroi? Y el Rebbe explica la diferencia que hay entre un Yehudí, un judío, y un no judío. Y esto es lo que yo dije al comienzo de la clase: hay que agarrarse a la silla, masticar, tratar de tragar, y en una nota, como dije antes, lo repito, en una nota, el Rebbe da vuelta a todo lo que estudiamos y nos pone a todos en el enfoque adecuado, cómo observar el mundo, cómo observar las mitzvahs, cómo observar ser Bnei Noach, cómo observar tshuva, cómo observarse a sí mismo en la misión en el mundo. Con una nota nada más, pequeñas, pocas palabras. Pero antes de la nota, vamos al texto propiamente dicho, por lo menos parte del texto, no importa todo el texto ahora, parte del texto, y de vuelta, shver, es duro, shver en Yiddish quiere decir duro, es duro el texto. Pero vamos. Al respecto de Paroi, del faraón, ¿hizo tshuva, no hizo tshuva? ¿Qué pasa con esto? Y el Rebbe explica así: al respecto de los judíos, es algo claro, que la tshuva de un judío
limpia el pecado en forma plena, en forma completa. La esencia de un judío, incluso en el momento en que está pecando, es toiv, bueno, y kedusha, santidad. Eso es un judío. Acá no trae, pero para explicar, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Está en el Tanya, explicado ampliamente en el segundo capítulo de Tanya. El Yehudí, el judío, esencialmente hablando, es toiv, es bueno. ¿Comete errores? Claro que sí. ¿Comete pecados? Claro que sí. ¿Cuántos judíos hacen cosas que no tienen que hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá no estamos diciendo cómo la persona actúa, sino qué es la persona. Judío es bueno, esencialmente hablando, más allá de cómo se comporta. Y el hecho de que la persona pueda hacer una transgresión, ¿por qué? Si es bueno, ¿por qué hace transgresiones? Porque su Yetzer Hara, su inclinación al mal, se fortalece contra él y entonces transgrede. Tiene pasiones, tiene otros intereses, se olvida de Dios, no le interesa a Dios, etcétera, etcétera. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, es muy fuerte y lo lleva a la persona a hacer lo opuesto de su propia verdadera voluntad. Que el Rebbe cita acá un Maimónides famoso, una frase del Rambam famosísima, en las leyes de Gittin, no importa todos los detalles, el punto es que ahí el Rambam dice que la verdadera voluntad de todo judío, sin excepción, es cumplir la voluntad de Dios. Pero el Yetzer Hara, la inclinación al mal es muy fuerte y la persona termina actuando y haciendo lo que no tiene que hacer. Y por lo tanto, su tshuva en cuanto hace tshuva, y decide no seguir más el camino del Yetzer Hara, no quiero prestar más atención a lo que me dicen, entonces la persona vuelve, retorna, tshuva, esto es lo que quiere decir retornar, a su propia esencia, a su propia verdadera existencia. Por eso la palabra tshuva significa retorno, lo shuv, retornar. Y a pesar de que hay diferentes niveles de tshuva, y acá yo estoy salteando partes del texto porque es complejo y no viene al caso ahora, a pesar de que hay diferentes niveles de tshuva, uno puede hacer tshuva me ahava por amor a Dios, o tshuva me ira por temor a Dios, temor del castigo, etc. Y solamente reparás el pasado, corregís, cambiás el pasado, literalmente. Cuando la tshuva es me ahava, es por amor a Dios, no tshuva me ira, no por temor a Dios. Ahí, esa tshuva solamente funciona de ahora en adelante. Cuando uno retorna a Dios por miedo al castigo o por miedo al que dirán, etc., es verdad, te limpia el castigo que podrías sufrir en este mundo, pero es de ahora en adelante, no repara el pasado. Esto es algo talmúdico, famoso, no es del Rebbe, no es Hasides, talmúdico. Tshuva, retorno por amor a Dios, repara, cambia el pasado. ¿Bien? Muy bien. Entrando en el texto de vuelta. Pero tshuva, cuando uno retorna por temor a Dios, esto solamente sirve de ahora en adelante. E incluso de ahora en adelante queda en la persona pegado, por así decir, parte del pecado, del castigo, del pecado, que la persona, del mal que el pecado generó. Porque cuando uno peca, uno se vincula al mal y se le pega, por así decir, en el alma algo negativo, parte del mal. Que en otro momento podemos discutir qué es el bien, qué es el mal, no importa ahora. Hay un solo Dios, y lo único que hay es Dios, y Dios crea el mal para que nosotros elijamos entre el bien y el mal. Ok. En otro lugar está ampliamente explicado. El punto es que cuando la persona peca, se le pegotea algo negativo en sí. Entonces, si la persona retornó a Dios por amor a Dios, ok, te lavaste, te limpiaste, se acabó. No hay castigo. Y reparaste el pasado, te despegaste, por así decir, los parches manchados que se te pegaron, las manchas que se te pegaron por el pecado. Pero tshuva me ira, retorno por temor, no limpia tanto la cosa. De ahora en adelante sirve, no vas a ser castigado, pero estás manchado todavía. Quizás no estás tan manchado como antes, pero estás manchado igual. Como dice el Talmud al respecto de tshuva, me ira, de temor a Dios, etc. Muy bien. Sin embargo, al respecto del momento
de ahora en adelante, por lo menos cuando la persona hace tshuva en un nivel inferior, por temor a Dios, retorna por temor a Dios, al respecto de la parte negativa que se le pegó a la persona, cuando la persona pecó a propósito, no porque sin querer, estamos hablando de a propósito, el tipo sabía que estaba prohibido, el tipo sabía que no debía hacer eso y lo hizo igual. Esto se anula a través de tshuva. Y es una anulación completa. El Rebbe lo subraya. Total, completa, se va. Esta parte del mal ya deja de existir en la persona. Está hablando de un judío. Cuando la persona hizo tshuva, por lo menos, por temor a Dios, se limpia la parte del mal que la persona hizo. El Rebbe dice legambre, totalmente de aquí en adelante. ¿Por qué? Por cuanto un judío, por sí mismo, su esencia, no tiene nada que ver con el mal. Un judío es bueno, como dijimos anteriormente, esencialmente hablando. ¿Se puede comportar mal? Claro que sí. El Yetzer Hará, ya lo dijimos, inclinación al mal. Entonces el castigo, el pecado que la persona hizo, esta transgresión fue solamente por su Yetzer Hará, su inclinación al mal. Entonces la tshuva, el retorno, hace que se debilite su inclinación al mal, se revela su verdadera esencia, sale a la luz y automáticamente no existe más el mal en él. No existe más el mal en él. Por cuanto, continuamos con el texto, esta es la razón por la cual tshuva puede anular el pecado. De vuelta, ¿cuál es la razón? Esencialmente el tipo este es bueno. El judío, esencialmente quiere cumplir la voluntad de Dios. Solo que tiene un Yetzer Hará, es algo agregado, es algo que lo molesta. Cuando sacas esta cosa que lo molesta, florece su esencia, es todo bueno, es todo lindo. Perfecto. Entonces, la reparación del pasado, ¿qué quiere decir? Que reveles tu propia esencia. ¿Quién sos? Muy bien. Automáticamente, tshuva, lo que repara es aquello que se le pegó. Zugeklept, pone en Yiddish. Se le pegó a la persona y se entiende, y acá viene el texto y una nota fuerte. Ahora sí, agárrense la silla. Se entiende que para Bnei Noyaj, cuya esencia es mal, paciencia, entonces no funciona tshuva de la misma manera. ¿Qué es la esencia de un Ben Noyaj? Y ahora voy a usar esta expresión a propósito. Un no judío, acá el Rebbe dice literalmente Bnei Noyaj, pero un no judío, en muchos lugares, despectivamente hablando, y lo digo así a propósito, así que nadie malinterprete, nadie piense, cuando hablamos de un goy, un tipo que es un desastre, es una mala persona, ¿cuál es su esencia? Mal. Es algo malo. Su esencia es mala. Por lo tanto, tshuva, ahora vamos a ir a una nota, donde el Rebbe dice esto claramente. Tshuva, la fuerza que tiene en una persona así, es que solamente no va a ser castigado. Pero no puede anular el mal que tiene esta persona por haber pecado. Y lo único que pasa es que no va a ser castigado. No va a haber ninguna diferencia al respecto de su esencia. ¿Por qué? Porque la persona esta pecó. ¿Por qué pecó? Está hablando de un no judío. ¿Por qué pecó? Porque esencialmente es malo. Esencialmente es negativo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Hizo algo malo, se le pegó algo malo, reparó esto malo que tiene. ¿Qué florece? Mal. Entonces, ¿qué? No hay nada que reparar. Igual es malo. No hay nada para reparar. Olvídate. Todo esto, y esta es la parte clave, nos faltan dos notas, nos vamos a leer, paciencia. Todo esto es al respecto de Bnei Noyaj después de la entrega de la Torá. Y nosotros recién estudiamos sobre Caín. Caín hizo tshuva. Caín le enseñó a su papá, al primer hombre, a hacer tshuva. Sí, pero todo esto fue antes de la entrega de la Torá. Todo lo que el Rebbe acaba de describir es después de la entrega de la Torá. Lo que no es el caso con el tiempo de antes de la entrega de la Torá, cuando Dios todavía no había elegido al pueblo de Israel como su pueblo. Podemos decir, es lógico decir, que tshuva para Bnei Noyaj tenía fuerza
de cambiar totalmente a la persona y hacerlo otra persona diferente. Porque las personas, todos los seres humanos que vivían antes de la entrega de la Torá, esencialmente hablando no eran malos. Porque no existía ni bueno ni malo. Porque no había Dios elegido a ningún pueblo. Dios apreciaba a Abraham y a Isaac y a Jacob y la descendencia de ellos, todo lo que quieras. Pero los había elegido, no. Entonces no había alguien bueno y alguien malo. Entonces Tshuva, antes de la entrega de la Torá, funcionaba exactamente igual que funciona Tshuva después de la entrega de la Torá para los judíos. Entonces toda la historia de Caín y el primer hombre haciendo Tshuva es poderosa, pero no se aplica a Bnei Noach. Y ellos no eran judíos, sí tenés razón. Pero el Rebbe planteó claramente la diferencia entre Tshuva antes de la entrega de la Torá y después de la entrega de la Torá. Perfecto. Este es el texto que vamos a estudiar. Ahora vamos a 2 notas. El Rebbe dijo, y esto sonó terrible y yo lo enfaticé a propósito, paciencia, ¿cuál es la esencia de un judío? Bueno. ¿Cuál es la esencia de Bnei Noach? Malo. Esto fue lo que el Rebbe planteó. Vamos a una nota. La nota dice así, como está escrito en los Sfarim, en los libros, la diferencia entre el pueblo de Israel y idólatras. Acá el Rebbe no pone Bnei Noach. Cada expresión del Rebbe es oro puro. Acá el Rebbe está hablando de idólatras, como ya explicamos en otras clases también. ¿Cuál es la diferencia entre los idólatras y los judíos? Los idólatras son, esencialmente hablando, malos. Ra, en hebreo se dice ra, malo. Y si tiene algo positivo, es un agregado. No es la esencia de él. La esencia es mala. El agregado puede ser algo bueno. De repente alguien hizo algo bueno. Ok, Mazel Tov. Bueno, qué bueno. Lo que no es el caso con el pueblo de Israel, son esencialmente buenos. Y lo que hay contra judíos que son malos y hacen el mal, esto es algo agregado a su esencia. Pero no es la esencia de ellos. Después el Rebbe trae más adelante. Fíjate en el Tanya, en capítulo 1, y acá el Rebbe trae muy poca frase. Pero esto es diferente para Hasidei Umois Oilam. Esta es la frase más importante de todas las 2 clases que dimos sobre este tema. No es igual un idólatra que un piadoso entre las naciones. Un verdadero Ben Noach, una verdadera Bas Noach. No es lo mismo. Cuando hablamos de la esencia de un idólatra, malo. No sirve. De vez en cuando hace cosas buenas. Sí, casualidad, como quien dice, entre comillas. No existen las casualidades, pero no importa. No es su esencia. Entonces cuando hace Tshuva, ¿qué está pasando? El tipo se arrepintió. Sí, pero cuando te arrepentís, lavaste de acá, por lo menos de acá en adelante, el castigo, que sé cuánto. ¿Y qué es lo que sale? Igual sos malo. Igual sos un desastre. Ok, déjalo. Pero no es lo mismo, dice el Rebbe, con los piadosos entre las naciones. Y el Rebbe dice, fíjate en el Rambam, en Maimónides, que esto está claro, donde se explican todas las leyes de Bnei Noach. Y el Rambam, el Rebbe está haciendo referencia a un lugar específico en el Rambam, donde dice claramente, Maimónides, estamos hablando de España, año 1100, que Hasidei Umois Oilam, los piadosos entre las naciones, tienen una porción en el mundo por venir. ¿Por qué el Rebbe hace referencia a esto? Porque claramente te está diciendo que existe Tshuva para Bnei Noach y tiene efecto en este mundo y en el mundo por venir. Si no, ¿cómo es que tiene una porción en el mundo por venir? Si todos los pecados que cualquier Ben Noach, Bas Noach hizo en su vida, no tiene forma de repararlos para atrás, hacia atrás, retroactivamente, sino que solamente puede reparar algo hacia el futuro, no vas a ser castigado. Qué bueno. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene porción en el mundo por venir? En el mundo por venir lo van a dar con un caño. Hiciste A, B, C, D. ¡Desastre! Tu vida fue un desastre hasta que te despertaste y dijiste, existe un Dios, hay mitzvot, hay preceptos. ¿Para qué te sirve tu porción en el mundo por venir? Te van a castigar terrible. El Rebbe dice, no es así, no entendiste. Cuando se trata de Hasidei Umois Oilam, los piadosos entre las naciones, tiene una porción en el mundo por venir. Obvio, está bien. Todos vamos a pagar por nuestros pecados. Yo voy a pagar por los míos, en este mundo, en el mundo por venir.
Cada uno de nosotros va a pagar por sus pecados. Pero después de pagar por los pecados, tenés una porción en el mundo por venir. Todos tenés una porción en el mundo por venir. Esto es lo que está haciendo el Rebbe referencia. Y después dice, más aún, que esto está explicado ampliamente en otra clase que dimos, la raíz de sus almas, de Bnei Noach, Hasidei Umo Israelam, piadosos entre las naciones, es, y el Rebbe cita, de Noiga. Ahora explico qué es esto, paciencia. Como es sabido en tal lugar, y el Rebbe dice dónde está escrito esto, quién lo escribió, etc. Reb Hillel Paritcher, esto yo lo expliqué en otra clase ampliamente. Reb Hillel Paritcher fue un Josid, un seguidor del segundo Rebbe de Chabad, del tercer Rebbe de Chabad. El tercer Rebbe de Chabad solía decir de él que era un medio Rebbe. Una cosa que no sé qué quiere decir, pero estamos hablando de una persona especial, una persona importante. Reb Hillel Paritcher escribe que, y es el único lugar donde está esto escrito, lo repito, ya lo dije en otras clases, pero lo repito porque es interesante y tiene que ver con lo que estamos estudiando. Reb Hillel Paritcher escribe que a diferencia de todos los otros lugares en toda la Toira, en donde se habla de este tema, no que se habla cada 2x3, no hay tantos lugares tampoco, pero donde se habla de este tema, sobre las almas de los no judíos, son, como estudiamos hasta acá, ra, mal, clipa se llama cáscara, cáscara significa así como tenés una naranja y lo que importa es el fruto, la pulpa, y la cáscara es amarga, es desagradable, etc. De la misma manera, los judíos son la pulpa y los no judíos son la cáscara, no sirve para nada. Impureza. Reb Hillel Paritcher dice, no es así. Hay diferentes niveles de cáscaras. Y hay una cáscara que es brillante. ¿Qué significa cáscara brillante? Está ampliamente explicado en el Tanya, capítulo 6, 7, 8. ¿Qué significa cáscara brillante? Significa que con el tratamiento adecuado puede ser kedusha, puede ser santidad. Algo que es impureza y ya está, no hay nada que hacer con eso. Pero algo que es cáscara brillante, sea lo que fuere que quiere decir todo el detalle de cáscara brillante, puede ser pureza también, puede ser kedusha. ¿A través de qué? A través de que un Ben Noach, una Bas Noach cumple los 7 preceptos con todas sus ramificaciones, etc. A través de esto se vuelven kedusha, santidad. Entonces, ¿tiene chuva o no tiene chuva? Claro que sí. ¿Tiene porción en el mundo por venir? Ok, vamos todos a pagar lo que nos corresponda pagar, pero tiene porción en el mundo por venir y tiene acceso a kedusha, a santidad. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué concluimos? Bnei Noach tienen la obligación de tshuva. Es difícil decir esto. La mitzvah de tshuva es difícil decir esto. Pero es totalmente útil, importante, que cuando hay un pecado, la persona haga tshuva. Claro que sí. ¿Y sirve en este mundo? Sí, claro que sí, para no recibir pecado. ¿Y sirve en el mundo para venir? Ok, pará. Vamos a preguntarle a cada personaje a ver qué dice. El Talmud Babli te va a decir, sí, sirve en este mundo, en el mundo para venir. Talmud Yerushalmi, en algunos lugares suena que solamente sirve en este mundo y no sirve en el mundo por venir. El Ramá de Fano te va a decir, no sirve ni en este mundo ni en el mundo por venir, olvídate. No hay tshuva, no importa. El Mabit te va a decir, bueno, si no retornás con todo tu corazón, solamente sirve en este mundo, en el mundo por venir no, olvídate. En este mundo sí, por lo menos no vas a ser castigado. Si retornás con todo tu corazón, suena del texto del Mabit, Moishe Mitrani, que sirve también en el mundo por venir. Y el Rebbe, ¿qué dice? El Rebbe dice claramente, punto número 1 de Caín, no aprendas, porque Caín es una historia específica anterior a la entrega de la Toira, y ahí podemos decir que Tshuva es igual que hoy en día para judíos. Pero cuando vos analices qué es un judío y qué es un no judío, vamos a ver, es un Ben Noach, es una persona que cree en la Toira, cree en Dios, busca avanzar en su vida, en su relación con Dios. Esto es una categoría, ahí hay tshuva para este mundo y para el mundo por venir también. ¿Hay que ser un idólatra? Olvídate. El Rebbe no dice si no tienen tshuva los idólatras, no dice esto, pero suena como que igualmente es malo, sirve para que de ahora en adelante no sea castigado y listo, que le vaya bien. ¿Qué querés que haga? Entonces, ¿dónde quedamos parados cada uno de nosotros? Depende justamente de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros.
¿Vas a encontrar rabinos que te van a decir, Bnei Noach no tienen tshuva? Sí. ¿Tienen fuentes para apoyar esa opinión? Sí. Ok. Pero también tenemos fuentes para apoyar otra opinión. Y de hecho nosotros, de vuelta, el objetivo de esta clase era poder ver las fuentes de adentro, quién dice qué, y por qué lo dice, y para qué lo dice, en qué se basa. Yo particularmente me quedo con la opinión del Rebbe, por ser un Josid de mi Rebbe, por ser un seguidor de mi Rebbe, donde claramente el Rebbe, en una nota, de vuelta, da vuelta toda la concepción de la cosa. Depende de cada uno de nosotros. ¿Vas a vivir tu vida como un no judío idólatra? Ok, hacete cargo de tu vida. Porción en el mundo por venir, olvídate, no existe esto. Igualmente, entre paréntesis, uno no debería vivir su vida solamente pensando en la porción del mundo por venir. Pero ese es otro tema. ¿Cuál es la motivación para servir a Dios? Ok, es otro tema. Idólatra, pagano, etcétera, ¿tenés porción del mundo por venir? No, lo dice el Rambam, está claro. No, no tenés porción del mundo por venir. Sos un Ben Noach, Bas Noach, crees en Dios, cumple los 7 preceptos, sus ramificaciones, con todos sus detalles, etcétera. Sí. ¿Tenés porción del mundo por venir? Sí. ¿Sirve tshuva en este mundo? Sí. ¿Sirve tshuva en el mundo por venir? Sí, también. ¿Puedo reparar mi pasado? Sí, también. ¿Por qué? Para cerrar, porque todo el concepto de reparar el pasado depende de revelar la propia esencia. Por eso el Rebbe decía, si la esencia del judío es bueno, y cuando peca es algo agregado a él, entonces sacale toda esa cosa agregada y surge su esencia. Y su esencia es buena, entonces puede reparar cualquier cosa, porque esencialmente es bueno. Pero si vos estás tomando algo malo, esencialmente malo, no importa lo que le pongas y lo que le saques. Incluso su esencia, cuando se revela su esencia, es malo. Sí, pero hay otra categoría más. Hasidei Umo Israel, piadosos entre las naciones. Su esencia no es mala. No confundamos. Su esencia no es mala. Su esencia es algo positivo que tiene un potencial de kedusha, de santidad enorme. ¿Y de qué depende? De que cada uno lo utilice, de que cada uno lo aproveche. Vamos a ir a las preguntas. Un minutito. Ben Noach pregunta, en la palabra Teshuvah está la palabra Shabbat, y como Ben Noach no puedo guardar el Shabbat, ¿tiene algo que ver? No, no creo que tenga algo que ver. No creo que tenga que ver, porque está dicho, está escrito claramente en el Talmud, en la Gemara en Sanedrin, un no judío que descansa en Shabbat, Hayav Misa, recibe pena de muerte celestial. No tiene que ver con el Shabbat. No lo veo así. Rossi pregunta, ¿es incorrecto decir pecado en vez de transgresión? No, está perfecto la palabra. ¿Cómo corregir las transgresiones pasadas de un Ben Noach? ¡Tshuva! Hay que arrepentirse de lo que la persona hizo mal. Es adecuado confesarse frente a Dios, no frente a otra persona, frente a Dios. Digamos, es una cosa personal, particular de uno con Dios. Y dejar de comportarse en la forma inadecuada como uno se comportaba. Esto es tshuva para Bnei Noach, sin duda. ¿La tshuva es para los seres físicos? ¿Cómo podría saber Adán que de la tshuva si solo tenía un cuerpo en el Gan Eden? No, era una persona de carne y hueso, Adán. Carne y hueso. ¿Cómo es que pecó si no tenía inclinación al mal? Ok, fue engañado, digamos. Hay un video en el canal específicamente sobre toda la historia de Adam, Java, la serpiente. Pregunta de Rubén Alejandro. Si uno no está obligado a arrepentirse, ¿tampoco está obligado a perdonar? Rubén, qué difícil. Qué difícil. El Shulchan Aruch, el código de ley judía, dice que uno no debe ser cruel y no perdonar. No seas cruel de no perdonar. El concepto del perdón, por un lado, el enojo, la bronca, etcétera, carcome a la persona por adentro, no te deja vivir en paz. Una persona enojada no tiene vida. No tiene vida, literalmente. No tiene tranquilidad, no tiene... En hebreo se dice menuja. Menuja es cuando uno está tranquilo, bien, contento, en el buen sentido. Entonces, el enojo en el interior no te deja estar tranquilo. Entonces, cuando uno no perdona, se está atando a sí mismo a toda una situación y reviviendo esa situación en forma constante.
Si Bnei Noach tienen una obligación de perdonar o no, tendría que revisarlo. Tendría que buscar en las fuentes si tiene obligación de perdonar o no. Pero yo no soy psicólogo y no me interesa tampoco serlo, etcétera, pero psicológicamente hablando, es sano perdonar. Es sano perdonar. Y ni que hablar, si uno busca el perdón de Dios, por lo que uno puede haber hecho, la forma más concreta de buscar ese perdón de Dios es uno mismo perdonando. Uno mismo perdonando. Cuando Dios ve cómo nosotros nos comportamos con sus criaturas, con sus seres humanos que Él creó, entonces Él se comporta así con nosotros también, sin duda. Dey pregunta, ¿cómo uno hace para saber si fue por temor o por amor que uno hace teshuvá? Está bien la pregunta, no tengo una respuesta, honestamente no tengo una respuesta, pero es un sentimiento que uno debería poder contemplar en su interior el por qué está haciendo teshuvá. Cuando uno actúa, todas las acciones de la persona son con una intención, son con un porqué. A veces ese porqué es consciente y a veces el porqué es inconsciente, pero el porqué está igual. El porqué está igual. No estoy hablando de que uno se estiró y justo tocó una cosa y apagó, prendió la luz, qué sé yo, no. Estoy hablando de hablar con alguien, decirle algo, actuar, hacer alguna cosa concreta. Todo lo que uno hace, lo hace con un porqué. Entonces uno debería poder contemplar dentro de sí mismo por qué se acerca a Dios, si es por miedo a que va a tener castigo, por miedo a que no va a tener porción del mundo por venir si continúo con mis malos comportamientos. ¿Qué es lo que me hace servir a Dios? ¿Qué es lo que me hace estudiar y conocerlo, etcétera? ¿El temor o el amor? La maravillosidad, estar maravillado, impresionado por su creación, por su poder, por su amor, por su creación. Esto es algo que uno mismo tiene que pensar y nadie puede decirte, vos es por temor y el próximo, vos sos por amor. Esto es algo muy personal. Ben Noach pregunta, ¿podríamos entender que la teshuvá para los Ben Noach sería un precepto lógico? ¿De acuerdo al Mabit? No, claramente no. Porque no hay lógica, esto es lo que él decía de la diferencia entre la teshuvá del pueblo de Israel y Ben Noach, no hay lógica en que Dios perdone a una persona al transgredir su voluntad simplemente porque se expresó con sus labios. Eso es lo que él dice. No parece un precepto lógico, para nada. No. Y Ojeve dice algo muy importante. Que no sea obligación no quiere decir que no sea conveniente, ¿verdad? 100% verdad. Correcto. Es lo adecuado. Es lo adecuado. Ben Noach pregunta si los cerrados religiosos no pueden hacer nunca teshuvá. Las puertas de teshuvá no están cerradas. ¿Quién somos nosotros para cerrarle la puerta a otro? Les va a ser más difícil, me imagino, pero no están cerradas. Liz dice, si como Bnei Noach debemos pedir perdón si dañamos a otro ser humano, seguro, sería lógico que perdonemos también. Sí, señor, sí. Alejandra Maya dice, sin teshuvá sincera y completa es imposible cambiar nuestras características negativas, ¿verdad? Entonces es conveniente a pesar de no ser obligatorio, ¿verdad? Yeah. ¿La teshuvá es un descenso para ascender a una cercanía mayor con Dios? ¿Por qué un descenso? No, la transgresión en todo caso es un descenso. Pero uno no debe transgredir para después hacer teshuvá. Esto no es un buen sistema. Está explicado ampliamente en el Talmud incluso, que Dios no te va a facilitar las cosas para que hagas teshuvá. ¿Se puede igualmente presionar y hacer teshuvá? Sí, pero no va a ser fácil. Esto es un hidush, una novedad que el Alter Rebbe trae en su Igeres HaTeshuvah, en la carta de teshuvá. Pero no lo veo como un sistema de vida, como una buena estructura para basar la vida. No lo veo así. No sé si hay más preguntas, si hay dudas. Yo, Rap, no sé Sí, si me escucha bien ahí. sí, Nehemia. Sí. Hay una pregunta con respecto a algo que había posteado hace tiempo, que es un Zohar Hadash, Ruth, que dice... Ay, se cortó ahí. Dios, Que dice, soy Hadash en Ruth, sí. se escucha... Sí, ahí sí. Ajá. Dice todo gentil que hace
separa de la idolatría y su transgresión, el santo bendito sea le hace ingresar un Ruach santo y un Nefesh Sí, señor. santo. Y tiene porción en el mundo por venir. Habla del mundo por venir, pero Exacto. es otro tema. Bien. Bueno, No digo que sea otro tema, es correcto. le hace ingresar un Ruach. ¿Qué significa eso? No, claro, Rap. No, pero ajá. Si la pregunta es qué significa que ingrese un Ruach dentro del Ben Noyaj, la explicación cabalística de lo que dice el Tikkun Zohar ahí, el Zohar Hadash, perdón, Zohar Hadash en Rus, la explicación cabalística habría que preguntarle en Mekubal. Punto número 1. Punto número 2. Dudo que haya hoy por hoy algún Mekubal en el mundo que pueda responderte esto. Y punto número 3, en mi humilde opinión, entre paréntesis, el Zohar Hadash, no sé si no lo citaste entero, pero ahí detrás después dice, si no recuerdo mal, que Bnei Noyaj tienen otro mundo por venir. ¿Qué diferencia hay entre el mundo por venir de los judíos y el mundo por venir de Bnei Noyaj? No tengo la menor idea. No lo sé. Y de vuelta, es una pregunta para un Mekubal, un cabalista, y dudo que haya hoy por hoy cabalistas que puedan responder esa pregunta. Y por último, y esto es lo que yo quería decir antes, quizás, y esto no es algo que yo he visto escrito en ningún lado, pero quizás yo me animaría a decir, esta es la fuente de lo que dice Revil el Paricher, que yo mencioné antes, sobre cuál es la fuente de del alma de Bnei Noyaj, de Hasidei Umo Israelam, de los piadosos entre las naciones. Porque ¿qué pasa? Una persona nace. Como lo más probable que le haya pasado, me animaría a decir, no sé si a todos ustedes, pero un gran porcentaje. La persona nace en una familia normal, gente común y corriente, ¿no? Ni bueno ni malo, gente común y corriente. Van a la iglesia y son cristianos, algunos católicos, otros evangélicos, de todo, ¿ok? En Latinoamérica en particular, son países muy arraigados y aferrados a las religiones. Y viven su vida normalmente, como gente buena, gente sana, normal, común y corriente. Y después, en algún momento de sus vidas, abren los ojos, por la razón que sea, y se vinculan a Dios, a la Torah, a los 7 preceptos, al noajismo, judaísmo, ponen el nombre que quieran, no interesa. Entonces la pregunta es, momento, acabamos de estudiar hace un ratito de una sige del Rebbe, una nota de una sige del Rebbe, que los idólatras, ¿cuál es la esencia de un idólatra? Mal. Ra en hebreo. Mala, cosa mala. ¿Listo? Y el judío es re bueno. Ok. Y después el Rebbe mismo puso, es diferente, Hasid y Umo Israelam. Es diferente las piedosas entre las naciones. Y el Rebbe citó de Rebbe el Paricher, el alma de ellos no es Ra, no es malo. La pregunta es, ok, el tipo que a los 20 años, por poner un número cualquiera, descubrió que hay una toira y un Dios, Dios que no sirve para nada, el cristianismo, es todo mentira. ¿Qué pasa internamente en esa persona? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Alguien lo inyectó? ¿Qué le pasa? Ok, fíjate en el Zohar Hadash en Rus. La persona que deja la idolatría recibe un Ruach. ¿Y eso qué quiere decir? No sé, a mí no me lo preguntes. Yo no soy Mekubal. Y de vuelta, dudo que alguien te lo pueda responder. Pero me animaría a decir, acá tenés. Esta persona cambia internamente, en el alma de él, ella es lo mismo. Hay algo diferente. ¿Y quién le pone eso? Dios es el único que puede poner y sacar este tipo de cosas. Dios le inyecta algo diferente. Y ahora, a partir de ahora, su alma tiene otra raíz. Y a partir de ahí tiene porción del mundo por venir, etc. Quizás ese Zohar Hadash es la fuente de donde Revil el Paricher sacó este concepto. Pero cuando se habla de idólatras, no son los mismos como son los de hoy en día, ¿verdad? Ok, esto es lo que yo entendí del texto del Mabit, de Moshe Ditrani. Él dice, claramente lo dice esto, de los idólatras, Mishanim Kadmeiniyos, de los años de antaño. ¿Hoy en día existe idolatría? Sí, claro que sí.
Es sabido, recontra sabido. No sé si el Mabit está hablando de los idólatras de hoy, no está hablando de los idólatras de hoy, etc. Con seguridad, esto es mi forma de entender el texto, no está hablando de aquellos Bnei Noyaj que quieren vincularse a Dios y quieren conocerlo y quieren, etcétera, etcétera. Seguro, seguro.